¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener una nueva serie de estudios a partir de ahora y unas semanas en adelante hasta el mes de diciembre y ahí comenzaremos con otra serie de estudios. Así que he estado orando al Señor para que Él guíe mi vida y ponga en mi corazón lo que Él primero quiere trabajar en mi vida, pero también lo que Él quiere trabajar en la vida de la iglesia. Así que vamos a comenzar con una oración, así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de comenzar este tiempo, de abrir tu palabra, meditar en ella, y te rogamos, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón por medio de tu palabra. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres para nosotros de manera personal, pero también como iglesia. Señor, quiero rogarte que hables a nuestro corazón. Ayúdanos a estar atentos, con nuestro oído abierto y nuestro corazón dispuesto a obedecer tu palabra. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces la serie que vamos a estar estudiando a partir de este domingo se llama Ocupados. Y la idea es que nosotros podamos trabajar hasta llegar a la meta. No ocuparnos simplemente en hacer cosas o actividades, sino que podamos trabajar hasta llegar a esa meta. Ahí tal vez te voy a compartir ahora una imagen de algunas personas que están trabajando y que están haciendo ahí una limpieza importante. Así que esto me ayuda a ilustrar el inicio, aunque la ilustración siempre viene después, pero de alguna manera me ayuda a mencionar o a hablar que es importante que el trabajo que Dios nos llama a hacer lo podamos hacer con gozo. A veces pensamos que solamente podemos trabajar cuando las demás personas nos ven o específicamente cuando Dios nos ve. Ahora quiero decirte algo. Dios está trabajando. A pesar de la situación que estamos viviendo, Dios está obrando. Dios trabaja. Pero también la iglesia está trabajando. La iglesia está activa hoy en día. Aunque hay algunos que tal vez por el hecho de no tener una actividad presencial, eh, piensan o han colocado en su corazón la idea de que la iglesia no está activa. Pero la iglesia sigue trabajando. Y es el deseo del corazón de Dios que tanto tu vida como la mía siga activa para su gloria. Vamos a estudiar en estos días un pasaje muy interesante que no es muy largo y se encuentra incrustado en el capítulo 2 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Así que quiero compartir algo relacionado a los filipenses. Para poder entender mejor el contexto, la primera iglesia que el apóstol Pablo funda en la zona de Europa, al norte de Grecia, en la zona de Macedonia, es la iglesia de Filipos. Esto sucede en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Esta historia la encontramos en Hechos capítulo 16. Ahí vemos una imagen donde está un mapa y podemos ubicar la ciudad de Filipos. Ahí ustedes ven que está cerca de la costa. Ahora, para poder entender un poquito más acerca de esta ciudad, tenemos que entender que esta ciudad fue fundada por el padre de Alejandro Magno, un hombre llamado Felipe. Él, en este lugar, estableció su fortaleza porque era un lugar donde había minas y específicamente minerales como el oro. Y entonces él vino a explotar todo esto y bueno, obviamente amasó una gran fortuna y mucha gente comenzó a llegar hasta esta ciudad. Antes era conocida más bien por la ciudad de las fuentes o de las pequeñas fuentes, porque era una zona también donde había muchos manantiales. Ahora, estaba esto rodeado de una ciudad próspera económicamente, podemos pensar así. Y cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, ya los romanos lo habían tomado como una colonia. Y esto era algo importante porque era prácticamente un lugar donde había una representación del imperio romano ahí y donde también pues se realizaban las actividades que había en Roma. Era tanto el impacto que las personas de Filipos tenían en cuanto a lo que era el imperio romano, que ellos hicieron de Filipos
una pequeña Roma, una ciudad romana, adoptando así no solamente su lenguaje, sino también sus costumbres, su manera de vivir, una manera descontrolada, una manera en la cual también, una vida en la cual ellos también tenían excesos, pero también donde había mucha oposición. Ahí mismo en Hechos capítulo 16, vamos a ver que en el inicio del ministerio del apóstol Pablo, ahí encuentran una oposición satánica de una mujer que era divina y que entonces comienza a perseguirlos y evidenciar que ellos eran siervos del Señor. Y vemos cómo el apóstol Pablo la libera y entonces ahí se meten en un conflicto. Incluso vemos que el apóstol Pablo y también Silas son llevados y encarcelados en ese lugar. Ahí sucede algo impresionante porque ellos mientras cantaban himnos y salmos, estando esposados con el cepo en los pies, dice que viene un gran terremoto y entonces ellos habían compartido el evangelio, estaban alabando al Señor y quedan libres. El carcelero de Filipos, ¿recuerdan? Se pone tan nervioso porque aquel carcelero al que se le escapaba un prisionero, pues le costaba la vida. Eso era algo que sucedía en el Imperio Romano. Llega y los encuentra y le dice, ¿qué es lo que yo debo de hacer para ser salvo? Y entonces viene ahí la predicación del Evangelio. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero también los de tu casa, si ellos creen. Y Él los lleva a su casa, predican el Evangelio a sus familiares y ellos reciben a Cristo también, creen en el Señor, son salvos y son bautizados. Ahora, la obra comienza en realidad no como comenzó la obra en todos los lugares donde Pablo iba en la sinagoga. Al parecer, había pocos judíos en ese lugar. Había una ley dentro de los judíos que para establecer una sinagoga se necesitaban por lo menos 10 varones, cabeza de familia, que se reunieran para comenzar con una sinagoga. Por lo tanto, la gente se reunía a orar. Si vemos al principio de Hechos capítulo 16, vemos que ahí ellos salen a orar y entonces encuentran a una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Era algo caro. El trabajar las telas con púrpura, pues era algo bastante caro. Era algo que realmente le generaba un buen ingreso. Ella era comerciante. Vemos que esta mujer económicamente estaba bien, escucha atentamente la palabra, obedece al llamado de la palabra para salvación y entonces ahí comienza la iglesia. Ella los lleva a su casa y dice que no pudieron oponerse. Y así se desarrolla la historia de la iglesia en Filipos y cómo es fundada. Ahora, entendiendo todo este contexto, vamos a ver que esta iglesia había hecho una aportación importante para el ministerio que hacía el apóstol Pablo. Por lo tanto, él escribe una carta agradeciéndoles. Ese es el motivo principal de la carta que tenemos a los filipenses. Pero también el apóstol Pablo aprovecha para hablar diferentes aspectos en relación a esta situación que se estaba viviendo en Filipos. Al parecer, había algunos detalles ahí en cuanto a algunas cosas que estaban poniendo en peligro la unidad de la iglesia. Este era uno de los objetivos que manifiesta el apóstol Pablo en esta carta. Miremos el capítulo 1 y versículo 27 en nuestra Biblia y vamos a ver qué es lo que nos dice ahí. Versículo 27 y 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Vemos ahí que había algunas personas que se estaban oponiendo al mensaje del evangelio, a la obra de Dios, y era necesario que ellos se mantuvieran unánimes, con un mismo sentir, unidos. Y vamos a ver más adelante algunos aspectos. Ahora, esta era una iglesia amada por el apóstol Pablo. En varios versículos menciona su amor hacia la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, por cuanto os tengo en el corazón.
Y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Era una iglesia amada por el apóstol Pablo. Ahora, vemos que el destinatario, ya lo mencioné, es el mismo apóstol Pablo. Comienza hablando así el capítulo 1 y de quien viene, vemos que quien escribe la carta es el apóstol Pablo y a quien está dirigida la carta entonces es a la iglesia en Filipos. Dijimos que es una iglesia amada por el apóstol Pablo. Ahora, cuando llegamos nosotros al capítulo 2, el apóstol Pablo les habla de poder mantener una unidad y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y coloca ahí algunos textos para que ellos puedan tener un estándar hacia lo que deben de trabajar en su vida como creyentes. Comienza ahí en el versículo 5, continuando con la exhortación que viene haciendo desde el versículo 1, de que puedan completar su gozo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 4 y versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, esta carta también es conocida como la carta del gozo, aunque en realidad no es el tema principal de la carta, sino el agradecimiento por la ofrenda. Y parte de esto menciona como propósito, un segundo propósito de la carta, es que los creyentes en Filipos pudieran mantener una unidad. Entonces, como una base o un cimiento para su vida, como iglesia. Y entonces una iglesia que está unida tiene como consecuencia un gozo que brota de sus vidas. Por eso menciona que a pesar de las circunstancias en las cuales ellos se encuentren, como estaba sucediendo en la vida del apóstol Pablo, que se encontraba preso y se cree que es su encarcelamiento en Roma, mientras él estaba ahí en Hechos, al final del libro de los Hechos, que está él en un arresto domiciliario, y vemos ahí que él pues escribe esta carta y entonces le envía a los hermanos y les dice que a pesar de estar así, él mantiene su gozo y que las circunstancias en las cuales ellos tenían que vivir, si se mantenían unidos primero a Cristo y segundo entre ellos como creyentes, el gozo brotaría como algo constante en su vida. Ahora llegamos entonces al capítulo 2 y a partir del versículo 12 y versículo 13. Así que vamos a leer esta porción de la escritura. Tengo una diapositiva para que lo lean también ahí en su pantalla. Dice de la siguiente manera. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es un pasaje muy interesante. Realmente yo nunca había estudiado el pasaje a profundidad y Dios me ha hablado mucho a través de este texto. Este es un pasaje muy importante y a pesar de que la carta a los filipenses es una carta que no contiene pasajes del Antiguo Testamento, ni tampoco contiene verdades profundas hablando de temas específicamente importantes dentro de lo que es la teología, menciona estos versículos de una forma más práctica y nos hace ver y entender qué es lo que el Señor espera de nosotros. Así que es de aquí donde surge esta
este título de las predicaciones que vamos a tener durante estos domingos. Ocupados, trabajando hasta llegar a la meta. Vamos entonces a comenzar y vamos a ver que este pasaje, estos 2 versículos, yo realmente lo pude dividir en 3 partes. Y vamos a ver 3 verdades importantes. En primer lugar, una obediencia permanente. En segundo lugar, vamos a ver una ocupación pura. Y en tercer lugar, veremos una obra productiva. Este es el bosquejo, digamos, de lo que tenemos en estos 2 versículos. Así que vamos a entrar ya a lo que es nuestro pasaje y vamos a ir viendo y desglosando lo que nos dicen estos versículos. Comienza diciendo ahí, por tanto. Esta palabra es una conexión de lo que viene diciendo antes. Como ya recordamos, en el capítulo 1 viene la salutación, viene su presentación, viene un motivo de gozo por el cual él ora al Señor y un motivo de gratitud por la vida de estos hermanos. Coloca ahí también un desafío para la vida de ellos, un propósito, y establece el tema de la unidad y lo desarrolla específicamente cuando comienza el capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el versículo 4, hablando de que era importante que ellos pudieran completar su gozo siendo unánimes, y después coloca el estándar que tiene que haber para cada uno de los creyentes, que es la persona y el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahora sí, diciendo, ustedes ya tienen el estándar, ya saben que deben de vivir en unidad, por lo tanto, entonces, dice ahí, amados míos, nuevamente expresa su amor hacia ellos como iglesia, dice, como siempre habéis obedecido. Ahora, esta palabra obedecido, es una palabra griega, que es la palabra griega upakuo, y esta palabra significa someterse o colocarse debajo de. O sea, ellos como hermanos en Filipos se colocaron debajo de lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Dice, ustedes siempre han obedecido. Y dice, la idea es que está indicando este concepto, esta idea de obedecer, está indicando que han aceptado y han respondido a lo que se les compartió. ¿Qué fue lo que se compartió? El Evangelio. Como vimos en Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan que Lidia estaba atenta a lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo? ¿Se acuerdan que esta mujer que estaba endemoniada fue liberada? ¿Se acuerdan entonces que a pesar de haber sido llevados a la cárcel, Dios utilizó esa circunstancia para predicar el Evangelio, el apóstol Pablo y ese carcelero y su familia se convirtieran al Evangelio? Ahora, qué hermoso, ellos habían obedecido a la palabra. Se había fundado una iglesia y habían comenzado a trabajar. Incluso vemos que en los primeros versículos, cuando el apóstol saluda a la iglesia, a sus destinatarios, saluda también a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Entonces esta iglesia se había desarrollado, había gente que había obedecido al llamado, pero ahora pone una verdad importante. Dice que ellos habían obedecido, dice en 2 aspectos. En primer lugar, dice, ustedes han obedecido no como en mi presencia solamente. Entonces está hablando de que ahí el verbo que está mencionando en el griego está diciendo cuando yo vine a estar con ustedes. Esa es la idea. Mientras yo estaba con ustedes, estaba presente con ustedes, ustedes fueron obedientes. Pero cuando yo salí de ustedes y me fui a otro lado, y en este momento específicamente que estaba en la cárcel en Roma, entonces dice, ustedes aún han mantenido su obediencia, han seguido siendo obedientes. Y de aquí se desprende una verdad muy importante que el pueblo de Israel, y aquí se desprende una verdad muy importante que los hermanos de Filipos nos enseñan aquí. Y vamos a ver que la obediencia no solo es cuando el líder me ve, sino también cuando no me ve. Si hoy pensamos en nosotros, en esta situación de encierro, tal vez cuando yo hablo con algunos de ustedes y les digo, ¿cómo vas, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo vas trabajando en tu devocional personal?
No, muy bien, hermano, muy bien. Ahora, pues tal vez cuando yo te veía y estabas ahí, venías a la iglesia, estás siendo fiel y obediente a Dios, no solamente cuando yo te veo, cuando el liderazgo de la iglesia te ve, también lo estás haciendo cuando el liderazgo no te ve. Ahora, estos hermanos habían sido fieles en su obediencia y habían mantenido esa obediencia de forma permanente. Ahora, esto nos hace pensar en algunas cosas importantes y nos lleva a ciertas preguntas para nosotros en el día de hoy. ¿Estás siendo obediente a Dios o solo eres obediente cuando la gente te ve? No, bueno, mira, ahora como es por eso de la pandemia y como no nos estamos reuniendo de manera presencial, bueno, yo no voy a ser tan obediente. No voy a hacer tanto caso a Dios. Es más, mira, me voy a dar unas vacaciones de congregarme. ¿Eh? Yo voy a estar ahí entonces obedeciendo de manera parcial. Yo pues no voy a hacer mi devocional, no voy a leer la Biblia, no voy a obedecer lo que Dios me ha pedido que yo tenga de manera personal en mi comunión con Dios. Voy a comenzar a dejar algunas situaciones porque tal vez pues me voy a ocupar en otras cosas. Ahora esto nos tiene que llevar a reflexionar que nosotros no podemos ser obedientes solamente para que la gente nos vea o cuando la gente nos ve. Tenemos que ser obedientes en todo momento. Ahora, vamos a continuar porque ya vimos que esta era una característica, una obediencia permanente de parte de los hermanos en Filipos. Pero vamos a continuar porque dice ahí, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra ocupaos es una palabra muy interesante. Es una palabra que en el griego es la palabra, es una palabra que significa lograr, alcanzar, producir. Esto es un verbo que está en imperativo. Y lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que ellos debían de trabajar sin interrupción en algo hasta que sea terminado. O sea, ellos tenían que estar trabajando, ocupados trabajando en algo sin interrupción hasta que esto sea terminado. Ahora, esto me hace pensar que muchas veces nosotros somos intermitentes en las cosas que hacemos específicamente en relación con Dios. Nosotros, si hemos recibido tal vez el desafío de memorizar como lo hacemos como iglesia, o de leer mi Biblia, o de hacer mi devocional, o de hacer un estudio bíblico, ¿trabajo hasta que lo termino? ¿O estoy constantemente teniendo interrupciones en mi vida? Sabes, esto es un mal hábito y yo lamentablemente he tenido este mal hábito por mucho tiempo. Y esto es una de las cosas que Dios habló muy fuerte en mi vida haciendo este estudio. Que yo tengo que trabajar concentrado totalmente en lo que estoy haciendo, sin interrupciones, hasta lograr lo que tengo que hacer. Específicamente cuando estudio la palabra de Dios. A veces me distraigo y digo, ya me saturé. Y entonces me levanto y doy una vuelta y cuando me di cuenta ya perdí mucho tiempo. Y entonces no termino lo que tenía que hacer. Y ocupo mis pensamientos y ocupo mi vida en cosas que realmente no valen la pena. Ahora aquí es importante la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo, más bien es una orden que está dando porque dijimos que es un imperativo que le está diciendo, no es una sugerencia, está diciendo que estos hermanos tenían que ocuparse, tenían que trabajar sin interrupciones hasta terminar lo que se habían propuesto. Ahora, esta era gente trabajadora, recuerdan que hablamos, por ejemplo, Lidia era comerciante. Ella tenía que hacer y elaborar estos vestidos. Vimos, por ejemplo, el carcelero. También él era un hombre trabajador y diligente en lo que tenía que hacer. Pero así probablemente podemos ver que Epafrodito, que era un hermano de ahí, que había llevado la ofrenda que la iglesia le había enviado y que ahora estaba regresando con la ofrenda por causa de su salud, entonces este era un hombre que también estaba trabajando hasta lograr su meta. Vemos en otros pasajes cómo este hombre, Epafras, buscó a Pablo diligentemente hasta encontrarlo.
Esa era la tarea que él tenía. Él tenía claro qué es lo que debía de hacer. Y él no paró hasta encontrar al apóstol Pablo. Ahora, esto me anima y me desafía a poder seguir trabajando en mi vida. Ahora, esto de ocuparse es muy interesante porque tiene que ver con una acción mía. Este es un verbo que también está en una voz media pasiva. Y la idea de esto es que cuando el sujeto, cuando está en esta voz media pasiva, el sujeto va a participar en esta acción. El sujeto participa de la acción que se está mencionando acá. Entonces tiene mucho que ver mi actitud en cuanto a esto, de que yo me desafíe a ocuparme. Ahora, la idea es que dice el siguiente versículo, o la siguiente parte del versículo, que ¿en qué debemos de ocuparnos? Pues debemos de ocuparnos en vuestra, y eso indica algo que es personal, aunque está hablando como iglesia, pero está diciendo es su salvación. En vuestra, algo personal, en vuestra salvación, continúa el versículo. Ahora, entonces, ¿qué está tratando de decir el apóstol Pablo? Que la salvación se completa a través de mi trabajo, que no es suficiente haber creído en Cristo como Salvador personal. No, no es lo que está diciendo eso el apóstol Pablo. Mucha gente interpreta este versículo diciendo, ¿ves? La Biblia dice que debo de ocuparme en mi salvación con temor y temblor, y que porque la puedo perder. No está diciendo esto. Ahora, vamos a ver algunos textos que son importantes para tener en cuenta de que no es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Primero, el capítulo 1 y versículo 1 dice, a los santos y fieles. O sea, está hablando a personas que posicionalmente ahora son santos y que entonces están siendo fieles al Señor. Y esto solamente puede ser una persona que ha sido redimida por el Señor Jesucristo. Versículo 5, él dice que, les dice ahí, y agradece su comunión en el Evangelio. La palabra comunión es algo que los tiene de común en unión. ¿Qué es lo que los une a estos hermanos? El Evangelio, el haber creído en el Evangelio. Y los une también con el apóstol Pablo. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto. ¿De qué? Pues de que ellos tenían en común el Evangelio y que habían creído eso, pero también lo que continúa y dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces está hablando de personas que ya son creyentes. Y ahora vamos a completar un poquito la idea. Versículo 7 les dice, ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ahora no está hablando de poder completar su salvación a través de buenas obras, porque entonces iría en contra de lo que él mismo le dijo a los hermanos en Éfeso, diciendo ahí en el capítulo 2 y versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, entonces también iría el apóstol Pablo en contra de lo que le dijo junto con Silas al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces tendría que haber agregado, cree en el Señor Jesucristo y trabaja y completa la obra para que pueda ser salvo. No, el carcelero preguntó de manera muy sencilla, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta fue igual de sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es gracia, hermanos. Esto es gracia, que nosotros no merecemos la salvación que el Señor nos ha otorgado. Ahora, entendiendo entonces que no está hablando aquí de una salvación en relación a lo que es el quitar el pecado de mi vida, sino está hablando de una salvación presente. Dijimos que los tiempos de la salvación son en el pasado, el perdón de nuestros pecados. En el futuro habla acerca de la presencia del pecado en el cielo, en la eternidad, en la presencia del Señor, porque donde Dios habita no habita el pecado. Y en el presente acerca de lo que es la influencia del pecado en
nuestra vida, que el pecado nos posea, nos controle, que tome autoridad sobre nosotros, que esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros controle nuestra vida, que el sistema que nos rodea nos esté influenciando. Ahora habla de este tiempo presente, de estar a salvo del dominio, del control del pecado para con nuestra vida. Está hablando, hermanos, aquí de una santificación progresiva. Porque Dios no solamente me compró, Cristo no solamente me compró, ¿verdad? No solamente Él me trajo para con Él, sino que ahora Él me tiene para servirle a Él. Y ahora esta santificación progresiva irá avanzando día tras día. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar la santificación progresiva? Espero ser claro en lo que quiero compartir ahora. No sé cuántos de ustedes en un momento determinado han llegado a su casa, y tal vez algunos que han tenido la oportunidad de estrenar una casa nueva, han llegado a su casa y entonces han comenzado a transformar el patio de su casa. Y en su jardín, tal vez ahí hicieron todo un trabajo, vino el jardinero, sacó todas las plantas que estaban ahí, los cardos, sacó las plantas feas, las plantas que realmente no tienen ningún sentido, la hierba mala, la quitó de ahí y entonces vino y sembró un lindo césped y sembró unas flores muy coloridas y entonces tú estás regando constantemente ese jardín y estás manteniendo eso que tienes ahora. Pero de repente tú ves ahí que crece un cardo. Ahí donde lo habían quitado antes, ahora comienza a crecer de vuelta. Entonces tú vas, tomas ese cardo y lo arrancas. Y entonces pasa el tiempo y nuevamente comienza a salir esa hierba o ese cardo en tu jardín y entonces tú vuelves y escarbas y lo quitas. Entonces es algo que constantemente tú tendrás que hacer para que tu jardín se mantenga de una forma hermosa, para que se mantenga de una forma ordenada, que se mantenga bonito tu jardín. Tienes que estar luchando todo el tiempo con esa maleza que creció ahí, que nació ahí y que constantemente seguirá así. ¿Sabes? Eso es la santificación progresiva. Constantemente tenemos que trabajar en nuestra vida para que la hermosura de Cristo se manifieste a través de nosotros. Tenemos que estar examinando nuestro corazón, quitando, arrancando el pecado y aquellas cosas que traemos arraigadas de cuando llegamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando nosotros venimos y le reconocimos y nos arrepentimos de nuestro pecado, a veces traemos cosas que venimos arrastrando y ocultas en lo más profundo de nuestro corazón. Pero si no la tratamos de una forma correcta, van a brotar y van a brotar y van a brotar. Pueden ser pecados específicos, pueden ser pensamientos, pueden ser situaciones que, bueno, tú sabes mejor que yo lo que sucede con tu vida. Y trabajar y limpiar entonces tu vida, eso es la santificación progresiva. Bueno, espero que esta ilustración, que queda corta de lo que es la realidad, te pueda ayudar a entender un poco mejor la santificación progresiva. Y continúa entonces el pasaje hablando y diciendo que debemos de ocuparnos en nuestra salvación, o ellos debían de ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí utiliza dos palabras. Aquí vamos a ver cuál es la característica de estar ocupados en esa salvación. Dice, con temor. Y esta palabra es la palabra hebrea phobú. Y habla de una reverencia, de un respeto a Dios. Y la palabra temblor es la palabra griega tromú. Y esta palabra, o tromou, y esta palabra significa temblar, es escalofrío. No sé si alguna vez te ha dado un escalofrío. Cuando de repente tú sientes la presencia de alguien y te da un escalofrío, se te pone chinita la piel, ¿no te pasa así? Ahora, esa es la idea que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que ellos debían de cuidar su salvación con temor y temblor.
Ahora esto me recuerda lo que es el concepto que maneja la Escritura desde el Antiguo Testamento. En Proverbios, en el capítulo 1 y versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los que no piensan, desprecian la sabiduría en la enseñanza. En el capítulo 9 y versículo 10, dice también ahí el escritor de Proverbios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, hermanos, aquí es importante que nosotros podamos tener en cuenta algo, que el creyente debe de vivir consciente de la presencia de Dios en su vida en todo momento. Y eso es saber que cuando Él me ve pecar, lo estoy ofendiendo a Él, lo lastimo y eso me estremece. Esa es la idea que está transmitiendo aquí el apóstol Pablo. No solo con lo que hago, también con lo que deseo y lo que pienso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque deseamos lo que deseamos. ¿Y por qué deseamos lo que deseamos? Porque pensamos lo que pensamos. Entonces, comienza desde aquí, desde mi pensamiento, los pensamientos a los cuales yo doy lugar en mi mente. Y esto va a afectar mis deseos del corazón y finalmente me llevará a una acción. Ahora, la idea es que yo debo de ocuparme, trabajar hasta que termine. O sea, ¿y cuándo va a terminar esta obra de santificación en mi vida? Hasta que esté en la presencia del Señor Jesucristo. Esto será algo continuo, constante. Es algo puro a lo que yo debo de trabajar. Y dice ahí, y lo debo de hacer siendo consciente que el Señor está presente en mi vida. Como hijos de Dios tenemos que recordar esto. A veces nosotros tenemos más temor de la gente que está a nuestro alrededor que de Dios mismo. Pero cuando nosotros perdemos el temor de Dios, cuidado, porque estamos a punto de cometer grandes problemas, o nos vamos a meter en grandes problemas y pecados que nos alejen de Dios, que rompan esa santificación, que hagan brotar de nuestro jardín mucha maleza, que le quite la hermosura de lo que realmente es. Hermanos, es un desafío para nosotros el poder entonces tener en cuenta esta salvación con temor y temblor. Pero continúa y comienza el versículo 13. Porque Dios, esta es una palabra muy interesante. Dice, produce. La palabra por qué nos da la razón. La razón por la cual nosotros podemos y debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios produce, y la palabra produce es la palabra griega energón. Y la idea es que de esta palabra se desprende la palabra energía. Y aquí la idea es que Él produce, que Él hace, Él obra de una manera tan eficaz que llega a ser algo excelente. Entonces la Escritura me está diciendo aquí que la razón por la cual yo debo de cuidar mi salvación o mi santificación en el temor de Dios es porque Dios trabaja en mi corazón de una forma tan eficaz que produce en mí un cambio, genera en mí un cambio. Esta palabra energía es importante, o esta palabra energón es importante, porque yo puedo tener la mejor computadora, la más sofisticada, pero si yo no la enchufo a la corriente, no va a funcionar. Si yo no me conecto a Dios, que es el que Él produce y trae la energía a mi corazón para moverme a hacer lo que Él quiere que yo haga, entonces será muy complicado. Necesito estar conectado con Dios. Puedo tener el mejor aparato de sonido, pero si no lo enchufo no va a servir. Puedo tener la mejor pantalla, pero si no la conecto no va a servir. Es así. Yo puedo tal vez pensar que soy lo mejor de lo mejor en esta vida, pero ¿sabes qué? Si tú no estás enchufado con Dios, va a ser muy complicado
que Él obre en tu vida y en tu corazón. Dice que Él produce esto, pero Él produce, ¿qué es lo que produce el Señor? Dice, Él produce el querer. Y esta palabra querer, la palabra griega telein, y esta significa desear, querer, estar dispuesto. Y Él coloca sus deseos en mi corazón. Esa es la idea, que Dios produce en mí, genera en mí el deseo de hacer lo que Él desea. El deseo de hacer su voluntad. Y dice, también no solamente produce el querer, sino también el hacer. Y esta palabra es la palabra energein, que está muy similar a la palabra energón, que también significa trabajar, obrar, y también viene de la palabra energeo. Y vuelvo a repetir, aquí entonces Dios trae a mí como si yo fuera una pila de auxilio y coloca su energía para que yo pueda compartir entonces, para que yo pueda trabajar. Esa es la idea que está transmitiendo acá, que Dios no solamente Él me salvó, me apartó y está trabajando en mi vida para que yo sea más semejante a la persona de Cristo, sino también para que yo trabaje en mi vida y Él coloque sus deseos en mi corazón y yo haga su voluntad. Y dice ahí que Él coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, la idea de esta parte del querer como el hacer, quiero colocarte una frase ahí, dice de la siguiente manera. No se trata de ser un observador de la santificación, sino de ser un trabajador en la santificación. Ahora quiero ilustrarte esto de una forma muy rápida y clara. Supongamos que alguien viene y tú eres una persona que quiere aprender un instrumento y te regala ese instrumento. Y te dice, mira, aquí está el instrumento, ya trae las pilas, trae todo lo necesario para que tú lo puedas tocar. Y entonces tú agarras y dices, wow, esto es tan valioso, tan importante. Y entonces lo colocas ahí en un lugar, le pones así un lugar bonito, muy cuidadoso para que no se maltrate. Y te sientas y todo el día estás observando ese instrumento. Lo observas y lo observas y lo observas. Ahora, te hago una pregunta. ¿Está cumpliendo la función para la cual te fue dado? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Necesitas levantarte de donde estás sentado, tener acción, pero primero necesitas tener el deseo en tu corazón de ejecutar ese instrumento. Y ese instrumento no sacará la melodía si tú no te levantas, si no tienes el deseo y si tú no te pones en acción, si no comienzas ahí a ejercitar tus manos y a ejercer esa energía en ese instrumento. No va a servir para lo que fue dado. De la misma manera es nuestra vida y nuestra salvación, esa santificación. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero no se trata de ser un observador de la santificación, sino ser un trabajador en la santificación, estar activo y ocupado en eso. Ahora vamos a terminar esta parte porque dice ahí que esto lo hace por su buena voluntad. Y esta es la palabra griega eudokia. Y esta palabra, en realidad, esa palabra buena no existe en el original. Pero la palabra voluntad sí, que es la palabra, dijimos, griega eudokia, que también se traduce como propósito o también se traduce como satisfacción. Y ahorita lo voy a explicar. Ahora, aquí se le coloca un calificativo de buena, porque en realidad en el original no necesita el calificativo, porque lo que Dios desea y hace y su voluntad siempre es buena. Por eso en el original no necesita un calificativo. Pero a veces a nosotros nos cuesta entender que su voluntad es buena, que es agradable y es perfecta, aunque a veces no nos guste cómo es su voluntad. ¿Tú crees que al apóstol Pablo tal vez le parecería algo como unas vacaciones el haber estado preso? No. ¿Cuántas cosas sufrió el apóstol Pablo? Fue apedreado, casi fue
una persona que murió y vemos la descripción en diferentes pasajes de la Escritura, que lo sacaron de la ciudad como muerto y fue perseguido y estuvo enfermo y era parte de la voluntad de Dios. Ahora era buena esa voluntad de Dios también para el apóstol Pablo, porque a través de eso él quería generar algo en su corazón y trabajar en su vida para que él se presentara santo delante de Dios. Ahora, la idea es que Dios en su propósito ejecuta su propósito y Dios se satisface por la obra que hace en el creyente. Por eso la voluntad de Dios es buena. Ahora, quiero decirte algo. Esto no es un antojo de parte de Dios. Tampoco es un capricho de parte de Dios. No es un simple deseo, sino es una intención metódica para cumplir un propósito planificado de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan ya preparado. Dios no está tratando de improvisar con tu vida. Dios ya tiene todo planeado para ti. Simplemente es que tú te dispongas en tu corazón a obedecer y a ocuparte en esa salvación con temor y temblor. Ahora, la mayoría de las personas dicen, ¿sabes qué, hermano? Estoy tan ocupado en otras cosas, en mi trabajo, en mí mismo, que pues finalmente no tengo tiempo para Dios. ¿Saben? Se han desocupado, han dejado de trabajar. Y son intermitentes. Hay algunos que son intermitentes así en su vida, ¿no? Que parecen esa luz intermitente que solamente aparece cuando hay situaciones de emergencia. Aparecen en la iglesia y no aparecen. Se conectan ahora al Zoom, no se conectan o nunca se han conectado. Pero, bueno, ese es otro tema. Ahora, quiero decirte algo para terminar. La idea aquí, y quiero ponerte una diapositiva ahí para que me entiendas, Dios nunca me pedirá que haga algo sin haber trabajado antes en mí. Así que si no me ocupo de mi santificación y dejo obrar a Dios en mí, será prácticamente imposible que yo pueda hacer algo para Dios. Si yo no dejo obrar a Dios en mí, será prácticamente imposible que yo pueda hacer algo para Dios. Porque no dejaré que en mí produzca el querer como el hacer. Porque estoy tan ocupado en otras cosas que no me ocupo de mi santificación. Hermano, ¿en qué te estás ocupando? ¿En qué estás ocupando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Quiero hacerte reflexionar en 3 aspectos. Terminamos con lo siguiente. Obedece siempre, no solo cuando te ven o para que te vean. En segundo lugar, ocúpate en la santificación. Y en tercer lugar, deja a Dios producir para que puedas ser productivo. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Continuaremos hablando de estos pasajes en los siguientes domingos. Analiza bien tu corazón y piensa si realmente tú estás dejando a Dios obrar en ti. Si te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor, o estás dejando que otras cosas se ocupen de tu vida y realmente tu vida sea como ese jardín lleno de maleza. ¿Terminamos orando? Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Señor, sigue hablando a nuestro corazón. Ahora que es tiempo, danos la oportunidad de arreglar nuestra vida y arreglar nuestras cosas. Señor, de sacar aquellos pecados y ocuparnos en realmente reflejar a Cristo, de realmente ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, en crecer en esa santificación progresiva, en avanzar, Señor, en que sea notorio para el mundo también. Padre, gracias por tu palabra. Motívanos, Señor, trabaja en nosotros, coloca ese deseo de tus cosas, de tu obra en nuestro corazón.
Te lo agradecemos y te lo pedimos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.